tiempo de fiesta, tiempo de celebración, pero quiero llevarte em, a un Romanos 8:11. ¿Cuántos saben que el Dios que tú buscas y sirves es un Dios vivo? Venció a la muerte. Es el único que ha resucitado, el único. Y Él ascendió a la presencia de nuestro Dios, a la diestra del Padre, para gobernar. Digo conmigo, para gobernar. Pero hay una promesa específica que hemos estado viendo en este tiempo que estamos celebrando la Semana Santa, recordando eh, lo que Jesús vivió por ti y por mí, ¿verdad? Quiero iniciar con un Romanos 8:11, donde dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. Digo conmigo, mora en ti, mora en mí. El mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que te va a levantar su economía, va a levantar a tu familia, va a levantar esas fuerzas que hacen falta, ese ánimo, esa fe, esa, esa, ese mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos te va a restaurar, te va a empoderar, te va a bendecir, vas a poder ver un nuevo horizonte porque tus mejores días están adelante de ti. Dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, vivirá también, vivirá también, vivirá también con cada uno de nosotros. O sea, el Dios vivo saldrá a trabajar contigo. El Dios vivo saldrá a pelear contigo cada una de tus batallas. El Dios vivo estará contigo todos los días, si así se lo permites. Pero dice, no es el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Levanta tus dos manos al cielo y di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu fidelidad, por estar conmigo y no dejarme, porque yo sé que si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me da la fortaleza para poder alcanzar cada una de tus promesas. ¿Y cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero la tierra, la creación se estremeció con una noticia. Todo el mundo había creído, todos habían creído que cuando Jesús murió y se celebró el viernes de Dolores, que cuando Jesús murió y se tiene un estimado que fue alrededor de las 3 de la tarde, la fe de muchos murieron también. Ala, y no era él el Mesías. ¿Cómo es eso que murió? Ala, pero yo no puedo creer de que realmente él esté muerto, porque la cruz era la forma más deshonrosa de que alguien podía morir en el tiempo romano. O sea, no era una bendición morir, tener muerte de cruz, no, es lo más deshonroso y lo más humillante en ese tiempo. Pero Jesús tenía que pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros para que tú, di conmigo, para que yo pueda tener una nueva oportunidad, un nuevo estilo de vida, un poder decir, bueno, me arrepiento, ya no lo hago más y todo será hecho nuevo. Alguien tenía que pagar el precio. Pero la tierra se estremeció con la noticia que fue dada, porque muchos habían ido a ver la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Cristo, pero la noticia fue, Él no está aquí. Muchos empezaron a pensar, se robaron el cuerpo. Los discípulos se lo llegaron a robar, pero cuando se anunció la noticia, Él ha resucitado, en ese momento, dijo mío, en ese momento, el gozo empezó a reemplazar la desesperación. En ese momento,
la esperanza empezó a cambiar al miedo y la vida empezó a conquistar a la muerte. ¿Por qué? Porque no solamente en ese día, sino que para una eternidad en Cristo Jesús. Muchos habían en ese tiempo y siguen habiendo grandes pensadores, grandes oradores, grandes personas que pues manejan muy bien las palabras para que se oiga bonito. Pero todos, ninguno de ellos ha podido resucitar y cumplir su palabra, donde Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en mano de pecadores, pero el tercer día se va a levantar. Tú tienes que tener esa promesa dentro de tu corazón, que tu situación actual no va a ser para siempre. Si en tu corazón está soñar por más, creer por más, Dios va a estar contigo, que te va a ayudar y vas a salir adelante. No importa cuál es tu situación, porque no solamente Jesús venció ese día, sino que venció por una eternidad. Por eso nosotros celebramos, di conmigo, yo celebro, o sea, por eso nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque para nosotros la resurrección significa perdón. ¿Cuántos dicen amén? Renovación. ¿Cuántos dicen amén? Paz, libertad, sanidad y vida eterna. Pero para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ajá. Por eso la tumba y la cruz quedaron vacías. El Dios que tú buscas y sirves es un Dios vivo. Por eso es un caballero. ¿Tú lo invitas a pasar o tú lo invitas a que se aleje? Porque el Dios que tú estás buscando y sirviendo es un Dios que siente, es un Dios que se alegra, es un Dios que se entristece, es un Dios, bueno, que corrige también. Pero por medio de la resurrección de Cristo, tenemos una nueva oportunidad en Él. Por eso, antes de que fuera apresado Jesús, antes de que fuera molido a golpes, antes que pagara el precio por nuestros pecados y nuestras rebeliones, Él celebró la Santa Cena. Y en esa parte de la Santa Cena dijo, haced esto en memoria de mí. Haced esto para que se recuerden de mí. Haced esto para que se recuerden lo que yo hice por ti. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti? Se hizo pobre para que tú seas rico. Te dio una nueva oportunidad. Aún así nadie haya creído en ti, Él sigue creyendo en ti. Aún así el médico, el abogado, te digan ya no hay vuelta atrás. Pero Jesús viene y dice, se acaba hasta cuando yo digo que se acaba. Y hay una nueva oportunidad para todos aquellos que somos de Él. En 1 Corintios 11, 26 al 32, nos exhorta que tenemos que ponernos a cuentas de primero con Dios. Abrir nuestro corazón y decirle a Dios en qué hemos fallado. Él no te está diciendo en 1 Corintios 11, 26 a 32 que te pongas a cuentas conmigo o que te pongas a cuentas con alguien más. Porque lo que realmente es que tú te pongas a cuentas con Dios. Para que en el momento que tú y yo celebremos la Santa Cena del Señor, no se convierta en maldición, sino que se convierta en bendición. En esa bendición es igual a oraciones contestadas. Bendición es igual a respuestas que vienen de parte del cielo. Bendición es igual a sanidad. Bendición es igual a paz. Bendición es igual a provisión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy necesario que antes de tomar la Santa Cena debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Abre tu corazón. Dile en qué le estás fallando. Porque si Él resucitó como Él dijo, y es un Dios vivo al que tú buscas, no es un Dios inerte en el cual tú pones en este lado y ahí se queda porque es un Dios inerte, no, es un Dios vivo que tiene movimiento, siente, piensa, reina, ama, cubre. Entonces, tenemos que saber de que nosotros tenemos que aprender a valorar esa amistad. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie y a los que nos ven en las diferentes redes sociales, te voy a invitar también que te pongas en pie
y dobla tus rodillas en el asiento de tu silla para que tú puedas ponerte a cuentas con tu Señor. Abre tu corazón hacia con Él. Posiblemente con nuestras palabras no nos atrevemos a decir, Dios no estés conmigo, pero con nuestras acciones le estamos gritando a Él, no estés con nosotros. Nuestras acciones tienen que hablar y ponerse a alinearse con nuestras palabras. Que el Espíritu de Dios empiece a hacer un cambio, a transformar tu vida y tu corazón. Porque ya no puede ser el mismo, ya no puede ser la misma. Ya Dios reina en tu vida y tiene que haber paz, tiene que haber unión, tiene que haber una manifestación de parte del Espíritu. Porque donde había escasez va a empezar a haber provisión. Donde había odio, donde había maldad, empieza a haber paz, amor. Donde había falta de perdón, empieza a haber perdón. Tiene que haber ese cambio, que se note que Jesús está obrando en tu vida y que está contigo. Porque tú no te vas a quedar, no te vas a quedar derrotado. Al contrario, vas a ser testigo de la bondad, del amor, de la misericordia, de la bendición de tu Señor. Voy a permitir que en un par de segundos más tú lo puedas hacer con tus propias palabras. Y yo te voy a dirigir para que tú puedas repetir y ponerte a cuentas con tu Señor. Si has mentido, has robado, has engañado, has estafado, es el momento de ponerse a cuentas con tu Señor. Ahora repite después de mí. Di conmigo, Señor Jesús, el día de hoy, gracias por tenerme el día de hoy aquí en tu casa, porque es el día que voy a ponerme a cuentas contigo. Quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Perdón por cada una de mis rebeliones. Perdón por cada una de mis faltas. Perdóname, mi Señor, para que yo pueda empezar a ver tiempos de regocijo, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de unión, tiempos de visión, tiempo de metas alcanzadas, tiempo en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que en cada una de nuestras debilidades que fueron expuestas, mañana serán nuestras fortalezas. Porque nos esforzaremos por nosotros mismos y por cada un miembro de nuestra familia, para que estén orgullosos de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de los empresarios, de los socios que seremos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús ha sido ministrado el perdón de nuestro Señor. Proféticamente, te invito a que te pongas en pie como una persona nueva, renovada, con una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Puedes tomar tu lugar. Voy a invitar, por favor, a los copastores a que empiecen repartiendo la Santa Cena del Señor. Quiero decirte que la copastora puso en su corazón, y ha sido un sueño, pero el día de hoy se ha hecho realidad. Hacer nuestro propio pan sin levadura, como está escrito en la palabra. Y de ahora en adelante se estará cocinando el pan sin levadura conforme dice la Escritura para celebrar la Santa Cena del Señor. Así podrás degustar
el pan que partió Jesús. Así que vamos avanzando en la palabra de nuestro Señor. En Lucas 22, 19 al 20, Jesús tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En otras palabras, lo que has recibido de gracia, lo que Jesús hizo por ti y por mí, puedes comer el pan. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Digo conmigo, nuevo pacto. Es que para ti hay un nuevo pacto, hay una nueva promesa, hay un nuevo inicio. Dice, todos tus pecados han quedado atrás, borrón y cuenta nueva. Hay un nuevo pacto de bendición, un nuevo pacto de sanidad, un nuevo pacto de prosperidad, un nuevo pacto, porque tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dios cree en ti, tus pastores también. Tú puedes, vas a salir adelante. O este es un nuevo pacto en mi sangre que por vosotros ha sido derramado. Puedes beber de la copa. Puedes pasar al frente muy rápidamente. Van a pasar recogiendo la copa. Libro de Mateo 28, 6. Ellos, un grupo de personas, un grupo de mujeres, habían llegado a ver en dónde había sido puesto el cuerpo. Y cuando nosotros tomamos la palabra, digo mío, tomamos la palabra y la activamos y la apropiamos para nosotros, muchas personas van a pensar que el problema o la situación que tú estás pasando, ahí quedaste. Ya no va a haber una oportunidad más. Y posiblemente hasta nosotros mismos creemos de que no va a haber una oportunidad para nuestra economía, no va a venir una oportunidad para nuestras familias, no va a haber una oportunidad para poder restaurar lo que se había roto, lo que se había perdido. Porque muchos que vieron a Jesús morir, muchos que lo vieron expirar, muchos que vieron bajar el cuerpo, muchos que vieron ponerlo dentro de la tumba y le pusieron el sudario. Muchos lo vieron, pero cuando llegaron, y eso lo encontramos en el libro de Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo? ¿Cómo? Conmigo, ¿cómo dijo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Vas a ser sano. Y yo siento que Dios me dijo que voy a ser sano y te apropias de esa palabra. Que Dios te dijo que tus mejores días están adelante de ti, tu mejor economía está delante de ti, tus mejores días de alegría están adelante de ti. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso fue lo que Dios me dijo. Todo lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Porque algo tan imposible
porque muchos lo vieron morir, muchos lo vieron que la atravesaron con la lanza, muchos lo vieron, pero había algo que Jesús había dicho. Tú tienes que aprender a guardar la palabra de Dios. Y cada vez que tú vengas a la iglesia y mires esa cruz vacía, es porque Dios ha cumplido su palabra. Y la seguirá cumpliendo contigo. La seguirá cumpliendo contigo. La seguirá cumpliendo contigo. Porque cuando llegaron a ver el cuerpo, dijeron, hey, no está aquí. Ha resucitado como él dijo. Muchos no le creyeron. Es que date cuenta de eso. Muchos no le creyeron. Ah, que va a resucitar. Ah, sí vi que sanó al cojo, al ciego, al leproso. Pero que resucite después de muerto. Ah, eso sí no. Eso sí no lo creo. Por eso cuando lo vieron morir, muchos, la fe de ellos se vino al suelo. Y posiblemente tú estás creyendo porque Dios te dijo, ah, vas a tener vas a tener una mejor economía, vas a tener ventas y de repente, ¡pum!, te quedaste sin trabajo. Te despidieron. Entonces eso va a chocar con lo que Dios dijo. Pero recuerda, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Él no está regido por tu situación. Él se va a regir por medio de tu fe. Ah, es que Dios me dijo que voy a tener paz ahora en mi casa, pero posiblemente ahora han habido más problemas que antes. Tú tienes que seguir guardando tu fe, porque lo que Dios te dijo se va a cumplir. Amén. Dice, ved el lugar, vengan a ver dónde fue puesto el Señor, porque no está. ¿Y eso qué significa? Porque Él ha resucitado. Amén. Empecé el servicio diciendo, a la actualidad siguen habiendo muchos buenos pensadores, muy buenos filósofos, muy buenas personas que hablan de la paz, del amor, de la unión. Pero todos van a estar bien enterraditos. El único que venció la muerte ha sido Cristo Jesús. Y la venció por amor a ti. Por eso fue que Él no se bajó de esa cruz. Muchos años atrás estuve platicando con un par de pastores y estábamos meditando en la palabra, estudiando la palabra. Le decimos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, en vez de perdónalos porque no saben lo que hacen, hubiera dicho, acábalos? Hubiéramos tenido una eternidad de lloro y crujir de dientes. No hubiera habido una oportunidad, no hubiera habido una segunda oportunidad. Y muchos le hemos fallado a Dios. Pero es en este momento donde nos ponemos a cuenta y declaramos su palabra, y tiene que estar en nuestro corazón la palabra, Señor, como tú dijiste. Por eso es tan importante que no faltes a la iglesia, tan importante que no faltes a los grupos, es tan importante que mires los días miércoles, las prédicas que serán los domingos, porque entonces te vas a acordar lo que tu Señor te ha dicho y tú has apropiado esa palabra para ti, porque esa palabra se va a cumplir. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, como tú dijiste, yo lo creo, yo lo espero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:24, traducción al lenguaje actual. Pero Dios, pero Dios, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y quiero hacerte una pregunta, y quiero que tú lo enfoques en el lugar que corresponde. ¿Cuántos del tiempo de Jesús estuvieron con Jesús? Le dijo, adórenme a mí, o pídanme a mí lo que Jesús quiere que ustedes hagan. Nadie, nadie.
Nadie. Pero Jesús sí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Tener una relación con Cristo es tener una relación con Dios. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad. Cuando tú tienes una relación con Él y con hechos, porque no solamente uno relata que es la resurrección de Cristo, no. Hay textos, hay personas, relatos, vivencias que declaran lo que está escrito en la Biblia es cierto. Jesús resucitó, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Así dice en Hechos 2:24. Y dice, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Digo conmigo, la muerte no tenía ningún poder sobre él. De igual manera, la pobreza no tendrá ningún poder sobre ti. La escasez no tendrá ningún poder sobre ti. La enfermedad no podrá tener ningún poder sobre ti. El pleito, el odio, el rencor, ninguna hechicería ni brujería tendrá ningún poder sobre ti, porque tienes promesa de parte de Dios que te vas a levantar y te tienes que levantar como un hijo, un heredero y coheredero de Dios. Pero es esa palabra que tú la tienes que aplicar, la tienes que vivir. Así como la muerte no tuvo ningún poder sobre Cristo porque Dios lo resucitó, así van a haber resurrecciones en tu vida. Posiblemente había algo que estaba muerto, las relaciones con tus hijos, con tu padre, con tus hermanos, con tus negocios. Algo estaba muerto, pero Dios lo va a resucitar. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que vive adentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se me pueden apagar esa bocina? Ahí está, gracias. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Tú tienes que tener esa fe y esa certeza que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Pero pastor, ¿en qué momento yo puedo ver que Dios me habla? En el lugar santísimo. Porque si está hablando de que Dios tiene el poder para sanar y tú estás pasando tiempo de enfermedad, tú tienes que decir, esa palabra es para mí. Esa palabra, esa palabra me la llevo yo a casa. Esa palabra al lado la guardo en mi corazón. Posiblemente estás pasando tiempo de pobreza o de escasez y la palabra de Dios te enseña de que hay un Dios que se hizo pobre para que tú fueras enriquecido en todas las áreas de tu vida. Tú dices, esa palabra es para mí. Dios me está hablando y te apropias esa palabra. Porque hay una palabra de restauración, hay una palabra de bendición, hay una palabra de poder, de vida, de sabiduría para todos aquellos que estamos en él. Pero dice la palabra, Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. ¿Cuántos arrebatan esa palabra? En el libro de Juan 20, del 1 al 2. Traducción al lenguaje actual también. Y el domingo muy temprano. ¿Cuándo fue? Muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro. ¿Cómo a qué horas calculas que fue? ¿Tipo 5 de la mañana? 4, 3:30, 4, 5. Todavía estaba oscuro. María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Pongámoslo bajo este texto y contexto. ¿Qué esperaba ver María Magdalena cuando fue a la tumba? A Jesús, un cuerpo, un muerto. Eso es lo que ella estaba esperando. Por favor, no te confundas. Cuando, cuando sale una palabra de poder, aún así tu realidad es otra, pero tus ojos de la fe tienen que estar puestos en las promesas de Dios. María lo que debía, o sea, María caminó con Jesús, caminó con los discípulos, vio el milagro hecho en ella.
pero ella había ido a ir a ver un muerto. María Magdalena fue a la tumba donde había sido puesto Jesús y al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra tapada en la entrada de la tumba. ¿Quién fue la primera que se dio cuenta? María. ¿Y dónde están los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba ese cojo? ¿Dónde estaba ese ciego que era ciego pero miraba? ¿Dónde están los leprosos? Los discípulos no estaban dormidos, estaban escondidos. Por lo menos María Magdalena fue a ver con la expectativa, bueno, voy a ir a ver el cadáver. Pero se dio cuenta, la primera que se dio cuenta, María Magdalena, que fue a la tumba donde habían puesto a Jesús, al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y le dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Si lo ponemos en un orden, ponemos, vamos a ver si lo puedo ejemplificar de esta manera. Digo conmigo, palabra, promesa. Yo resucitaré al tercer día. Palabra, promesa. Amén, gloria a Dios, aleluya. Fue puesta en el corazón de las personas. De ahí lo vieron morir. Ojo, se puso encima de la promesa. Y luego fueron a ver, se robaron el cuerpo. Porque no entró. Eso lo dijo. ¿Qué crees tú que pesa más en este mismo orden? ¿Qué crees tú que pesa más? Se robaron el cuerpo. Es que eso es lo natural. Digo conmigo lo natural. Pero cuando tú y yo caminamos en lo sobrenatural, la promesa de Dios es lo que tiene que estar encima. Lo que tiene que estar encima de cada circunstancia que tú y yo podamos vivir. Es la promesa, di conmigo la promesa. Es lo que tiene que estar encima de cualquiera que sea la situación. Ah, es que yo estoy creyendo por un milagro financiero, pero no llegó el lunes. Pero yo sigo creyendo que el martes es mi día. No llegó el martes. Sigo creyendo que el miércoles es mi día. No llegó el miércoles. El jueves, te recuerdas, porque vistes la prédica del domingo, el día miércoles, te vuelve a afirmar, hey, llegará tu mejor tiempo, será tu provisión, llegará esa puerta que se abrirá de oportunidad, llegará ese momento, ese día. Entonces tú estás poniendo lo que estaba hasta abajo, lo estás poniendo, hey, permiso, 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 como él dijo. Hey, Pedro, Juan, hey, todos se robaron el cuerpo. ¿Qué es lo que más pesaba ahí? Lo que ella vio. Estaba tapada la tumba, ya estaba movida. Fue corriendo donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo, se han llevado a la tumba, se han llevado de la tumba del Señor y no sabe dónde lo han puesto. Y conmigo, yo quiero que tú te hagamos énfasis en esta pequeña frase donde dice el día, perdón, nuevamente Juan 20 del 1 al 2. El domingo muy temprano, di conmigo, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Di conmigo, mientras estaba oscuro. Mientras estaba oscuro.
Posiblemente en tu vida, lo más oscuro que tú has pasado está a punto de cambiar hacia el momento más brillante, en el nombre de Jesús. Posiblemente cruzamos esa puerta en nuestros momentos más oscuros. Por nuestros errores, nos metimos en situaciones difíciles. Por nuestras malas administraciones, perdimos lo que teníamos en las manos. Por nuestras malas decisiones, nuestra mala forma de pensar, autodestruimos lo que Dios había puesto en nuestras vidas. Posiblemente estamos en lo más oscuro y que no indica nada, que va a haber un cambio, porque estamos en el tiempo más oscuro. Pero sin embargo, ella se levantó y fue al sepulcro, a donde al único lugar de que humanamente podías creer ella que estaba Jesús. Hay que ir a la tumba. Quiero ir a ver a Jesús, quiero saber dónde es, tengo que ir a la tumba. Pero ella no sabía que la piedra había sido removida, pero aún así ella fue. Y mientras estaba oscuro en ese momento, se encontró a Jesús vivo. Imagínate eso. Esperar, es que mucha gente espera lo peor. Ah, no va a haber para la gasolina, no va a haber para el pan, no va, todo se va a poner, o sea, hay mucha gente que espera lo peor. Y en ese momento tan oscuro es donde ahí va a operar un milagro. Vas a ver lo imposible siendo posible. Ella vio a un Cristo resucitado. Por eso, ella fue la primera persona en todo el planeta con encontrarse a Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque aún así, ella creía que iba a ir a ver a un muerto, pero vio a un Dios vivo, cumpliendo su palabra. Tú tienes que saber de que Dios va a cumplir su palabra, pero jamás que las bendiciones te aparten de Él, al contrario, que sea el móvil que te acerquen y te peguen para tener una vida que dependa de Él. En ese momento no había nada que podía ser igual, pero vas a seguir adelante, te vas a aferrar a lo que Dios ha dicho, seguirás confiando en lo que Él te ha prometido, aún así todo se mira oscuro, aún así no veas una salida, aún así no veas una mano amiga, aún así no veas un familiar, aún así no veas, vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra dicha de Dios es lo que te tiene que impulsar a seguir adelante, porque lo que no ves vas a poder ver y lo que no tienes vas a poder tener en el nombre de Jesús. ¿Con qué, em, con qué sentimiento tú crees que María Magdalena fue al sepulcro? ¿Alegre? ¿Triste? Claro, triste. Pero es Dios, digo mío, es Dios, es Dios que fue- en un instante pasó de su momento más oscuro, de su momento más doloroso, de su momento más crucial al momento más alegre de su vida, porque esperaba un muerto, no esperaba una resurrección. Cuando tú tienes, recuerda, cuando tú tienes tu fe a un nivel alto, siempre Dios va a superar lo que tú estás creyendo, porque Él se va a presentar el Dios que todo lo puede y todo lo hace. Así como Dios lo hizo con María Magdalena, el día de hoy, yo te profetizo, yo te lo declaro y te lo garantizo que es Dios el que puede convertir en un de repente tu peor tragedia en tu momento más brillante y más grande en triunfo que tú puedas llegar a tener. Por eso es de que Dios cumple y cumple su promesa. El domingo de resurrección no solamente te recuerda del amor de Dios, sino que el domingo de resurrección también te recuerda que eres el Dios de los imposibles.
Solo se necesita que alguien guarde su palabra. Es que, como él dijo, que te pregunten el día jueves, el día viernes, ¿de qué se trató el servicio el día domingo? Tú lo vas a tener fresquecito. No solamente lo recibiste el domingo, lo afirmaste el día miércoles, lo tienes en tu mente, lo tienes en tu corazón, porque lo que está en tu corazón habla la boca y Dios va a respaldar cada palabra de fe que salga de tus labios, porque lo que declares se cumple y lo que toques se multiplica y lo que pises será tuyo. Esa es la palabra del Señor. Domingo de resurrección no solamente te recuerda el amor de Dios que tiene por la humanidad, sino que también te recuerda que Él es el Dios de los imposibles. Aunque muchas cosas se lleguen a derrumbar a tu alrededor, pero hay una cosa que tenemos que tener por seguridad. Ve conmigo, hay una cosa que tenemos que tener en seguridad. Aférrate a las promesas de Dios. Lucha por ellas. Él no es el Dios del haragán y del cobarde. Él es el Dios de los esforzados y de los valientes. ¿Te caíste? Levántate, Dios está contigo. ¿Te raspaste? Él es el que va a sanar tus heridas. Te golpeaste, te quebraste. Él te llevará en sus hombros para que puedas estar de pie nuevamente. Y todo lo que el enemigo te robó, destruyó y mató, dice la palabra que Él va a venir con pago y devolución. La palabra de Dios les dijo a sus discípulos: hey, no teman, yo voy a regresar. Y muchas de las personas recibieron esa palabra con fe y contentos. ¡Hey, amén! ¡Gloria a Dios! Sí, va a regresar. Pero ¿qué pasó en el momento que lo vieron morirse? ¡Hala! No era un pensador más. ¡Hala! Yo que creí que era el Hijo de Dios. ¡Hala! Y no creas que la fe de muchos se enfrió en ese momento en la cruz. No, desde antes. Desde antes. Porque cuando le preguntaron al pueblo, ¿a quién les damos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Dónde estaban los que Jesús sanó? ¿Dónde estaban los que celebraron con el día de Pascua? No, danos a Barrabás. La fe de muchos se enfrió desde antes, no desde el momento de la cruz. Pero di conmigo, mi Dios tiene el poder para revertir lo irreversible, cambiar lo incambiable, superar lo insuperable. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para sanar enfermos, para resolver lo imposible y restaurar lo que aparentemente no se puede restaurar? Es el Dios, tiene el poder, y el poder que actúa en Cristo está juntamente contigo, está disponible para ti. Echa mano de la palabra, echa mano de la fe, echa mano de lo que has recibido por medio de la cruz del Calvario, que lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Juan 20, 19 al 22. En la noche, di conmigo, en la noche de ese mismo domingo. O sea, ¿vieron a un Cristo resucitado? Solo una persona tuvo la oportunidad de verlo. ¿Cómo a qué hora dijimos? ¿4 de la mañana? ¿5 de la mañana? Aún estaba oscuro, dice la palabra. Pero en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Estaban todos escondidos con miedo. Pero llegó la noticia, yo lo vi. Los discípulos se reunieron en la casa, las puertas de la casa estaban bien cerradas. ¿Estaban qué? Bien cerradas. Uy, con cuidado iba a entrar un romano, cuidado iba a entrar un ateo, cuidado iba a entrar. Muchas veces tenemos nuestros corazones bien cerrados.
Y somos como, en vez de estar listos para recibir algo nuevo de parte de Dios, hemos cerrado nuestro corazón. Y por más de que Dios quiera hacer algo nuevo, no puede, porque tú estás cerrado. Estás aferrado a lo que te hicieron, a lo que te engañaron, al dolor de cuando eras niño, lo que te hicieron cuando eras niño y posiblemente ya tienes 70 años. Pastor, es que no sabes tú los que me engañaron, me robaron, me quitaron, pero al día de hoy tú estás con vida por un propósito. El enemigo no te ha podido robar la vida porque va a traer más gloria, va a traer más gloria, va a traer más gloria. La resurrección que tú vas a tener en Cristo Jesús. Imagínate, la historia no hubiera sido la misma si Jesús no hubiera resucitado, porque nuestra fe está basada a la resurrección de Cristo. Esa es la base de nuestra fe. Que el que lo dijo, lo cumplió. Que el que lo dijo no es un pensador más, no, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el único que ha podido resucitar entre los muertos. Pero dice que los discípulos se reunieron en una casa y las puertas de la casa estaban bien cerradas. Porque los discípulos tenían ¿qué? Miedo. De los líderes judíos. Pero Jesús puede hacer que lo que esté cerrado esté abierto. Jesús puede, Jesús puede, Jesús puede, Jesús puede entrar a lo más oscuro de tu corazón y puede hacer ese milagro de sanidad que tú necesitas. ¿Ve? Pastor, es que me han hecho. Sí, tienes razón. Lleva a Jesús a ese momento, a ese lugar, a ese momento. Va a venir una restauración. Es que me han humillado, me han ofendido. Lleva a Jesús a esa parte de tu corazón. Él necesita entrar, Él necesita entrar. El que necesita, Él necesita entrar. Cuando hay momentos de llenura, cuando hay momentos de una visitación especial de parte del Espíritu, hay muchos corazones que están cerrados. Ah, no, yo no. Creo que me alegro mucho por el hermano que, ay, cómo se gozó en la presencia del Señor. ¿Y tú? No, yo no. Porque estás cerrado, porque tienes miedo. ¿Y miedo a qué? A que me vuelvan a fallar. Es parte de la vida. Porque tus vivencias han generado sabiduría, es igual a experiencias, donde ya no vas a cometer los mismos errores de antes. Ahora, si los cometes es porque... Pero la sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice la palabra que los discípulos estaban encerrados en una casa con las puertas bien cerradas, pero Jesús, ¿qué? Entró y se puso en medio de ellos y les saludó diciendo que Dios les bendiga y tengan paz. A la imagina. ¿Cómo pudo entrar? Porque dice su palabra, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Pero tú necesitas ser parte de una cobertura. Que haya alguien orando por ti. En el ministerio de intercesión de casa de oración estamos orando por ti. Líderes, pastores, estamos orando por ti. Para que Dios te le bendiga, que Dios te levante, Dios te restaure, Dios cumpla su palabra y que tú le des la oportunidad que Él entre a tu vida y empiece a hacer una obra perfecta en ti y en todo lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les dijo, Dios les bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas y sus manos y su costado, y sus discípulos se alegraron
al ver el Señor. Jesús lo volvió a saludar de la misma manera y le dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente se movió el día de Pentecostés, no había descendido al Espíritu Santo, pero Jesús ya se los había presentado a sus discípulos. Desde el Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre toda la tierra, y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Desde el inicio hasta el fin, el Espíritu de Dios se ha manifestado. Por esa razón, yo te exhorto al día de hoy que tú te aferres a las promesas de parte de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.